amarte a ti es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida, Señor. Padre, hoy renovamos nuestro corazón hacia ti, Señor. El mundo simbólicamente conmemora la fecha en que tú te entregaste por nosotros y resucitaste, Señor. Pero esa festividad que el mundo hace es hipócrita, Señor, porque no cambian. Y su vida no las entregan a ti, Señor. Es una festividad hipócrita, Señor. Nosotros, quienes estamos en este recinto, Señor, nuestros hermanos que no han podido venir, tenemos una festividad peregrine contigo, de reconocimiento por la obra que tú hiciste en un madero, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Y te pedimos perdón, Señor, yo el primero, cuando no acudimos inmediatamente al shofar a tu llamado, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos infinitamente perdón, Señor. Padre, muchas gracias por ser misericordioso, Señor. Muchas gracias, Señor, por ser misericordioso, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Dios Padre eterno, Creador. Bendito, bendito, bendito. Bendito eres tú, Señor, Padre. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, hermanos. Hermanos, resulta que la Biblia siempre nos venía anunciando que venía un Salvador. Y lo más extraordinario es que lo mencionaba el Antiguo Testamento. Y lo más especial es que se cumplió en la época neotestamentaria. Las escuelas rabínicas, hermanos, al Antiguo Testamento también le llama, y lo llamaba Pablo, el Testamento de la letra. Y al Nuevo Testamento se le llama el Testamento del Pacto Renovado. Porque Jesús, Yahshua, vino a renovar una serie de instrucciones dadas en el Antiguo Testamento. Y como me decía un hebreo, era dificilísimo cumplir todas las leyes mosaicas. Y entonces, como era difícil cumplir todas las leyes mosaicas, eso nos podía llevar a muerte, a pecado. Entonces, el Padre Creador ya había anunciado algo en Génesis 3:15. Una lucha entre el bien y el mal. Por un espacio muy alto, hasta que Jesús viniera, la semilla del bien, a instaurar su reino. Y resulta que fue una promesa del Señor, darnos un Salvador, un Cordero perfecto, sin mancha. Y nos lo comenzó a anunciar el profeta Isaías. Entonces vamos a Isaías, hermanos, 9:6. Entonces el profeta Isaías comenzó a anunciarnos que venía un Cordero perfecto, a clavar nuestros pecados, a morir por nuestras transgresiones, y nos comenzó incluso a graficarnos sus nombres, sus características, y eran características de hijo de Dios, características espirituales, pero que iba a tomar forma de hombre para poder cargar con nuestros pecados. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. El Señor Jesús, cuando vino, aconsejó, dio instrucciones, a los apóstoles les habló y nos dejó una palabra que son instrucciones y consejos para nosotros. Y sigue diciendo, Dios fuerte, porque Él era el Dios hecho hombre, el Dios encarnado en el Señor Jesucristo. Dios fuerte, Padre por siempre, por toda la eternidad. Padre por siempre, príncipe de paz, porque nos venía a traernos la paz. Y entonces, hermanos, resulta que en el Antiguo Testamento el Señor comenzó a dar instrucciones
que eran un reflejo, hermanos, de lo que venía a ser ese príncipe de paz, ese príncipe de amor. Y entonces, hermanos, el Señor comienza a mostrar que era un cordero perfecto, sin mancha. Y el Señor comienza a mostrarle al pueblo cómo ese cordero perfecto nos iba a lavar los pecados y arrancar las enfermedades. Levítico 2, Éxodo 12, hermanos, Éxodo 12. Y resulta que en Éxodo, cuando el pueblo estaba en esclavitud, el Señor comienza a mostrar cómo iba a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y resulta que Jesús viene en el Nuevo Testamento, en la época nuevo testamentaria, y nos saca de la esclavitud. Teníamos una mirada encorvada hacia el piso, que no nos permitía levantar nuestra mirada a los cielos, porque los pecados eran muchos. ¿Recuerdan que un sábado el Señor sanó a una mujer encorvada? Eso significaba, hermanos, y más adelante lo van a ver, que el Señor, tú lo tienes planeado, hermanos. Esa mujer llevaba 18 años encorvada. Y más adelante les voy a decir qué significa ese 18. Porque en la palabra del Señor nada es casualidad. Absolutamente nada. Y le doy gloria a Dios porque una noche me puse a estudiar eso y dije, Señor, la obra del Señor en el madero, desde Getsemaní hasta que a las 3 de la tarde entregó su espíritu, duró 18 horas, ese pedacito. Y yo decía, Señor, ¿por qué 18 horas? ¿Por qué 18 horas? ¿Por qué 18 horas? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 6? ¿Qué número preferido del Señor para señalar el mal? 666. ¿Por qué no 7? Que es un número perfecto. ¿Por qué no 8? Que indica por toda la eternidad. ¿Por qué no 12? Que es el tiempo desde Génesis 1:1 hasta que venga el Señor en su caballo blanco a instalar su reino. ¿Por qué 18? Y entonces, más adelantico lo vamos a ver y tiene que ver con ese milagro que hizo el Señor. Nosotros, hermanos, teníamos una mirada encorvada en el pecado hacia atrás y Cristo Jesús padeció 18 horas de Getsemaní hasta que a las 3 de la tarde que entregó su espíritu para que nosotros levantáramos nuestra mirada del pecado y pudiéramos levantar la mirada hacia los cielos. Y lo que hizo Él con esa mujer encorvada, que nos representa a nosotros, es quitarnos el peso del pecado, tumbarlo para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos andar en libertad, pero bajo la mano del Señor. 18 horas estuvo desde Getsemaní hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo les parece? El Señor no tiene coincidencias, todo está exactamente planeado. Y me gozo en el Señor, hermanos, porque cuando me reuní con estos amigos allí, me gozo en el Señor porque se los expliqué a ellos y me abrazaron y me dijeron, ellos no pueden decir por el acento de ellos, por el acento, ellos no dicen pastor sino pastores, y el nombre me dicen Harold, no me dicen Harold. Y nos fuimos hasta la casa de ellos, a Ciudad Jardín, y me prestaron un libro así, se llama Verdades Judías, Antigüedades Judías, y me lo devoré, hermanos. Miren, 12 días, a los 6 días ya me lo había leído, me lo devoré y me lo prestaron 8 días más, ya se los devolví. Hermano, y allí, dentro de las conversaciones judías que van de tradición a tradición, estaba escrito eso. Esa noche, como a las 2 de la mañana, volví, me salí del estudio y comencé a contarles lo que siempre, les voy a contar los que siempre hago. Gloria a Dios, que mi vecina me dice, vecino, su mujer se llama Gloria, porque siempre se le pierde entre 1:30 y 2:30. Gloria a Dios, porque me voy hasta la zona de oficios donde está la lavadora y el lavadero, pues, y hay una vaina así, que comunica con los otros claraboyas de los otros apartamentos. Ella siempre me dice, su mujer se le pierde a las 12, de entre 1:30 y 2:30 de la mañana, ¿no? Pero gloria a Dios. Entonces el Señor, hermanos, para nada es coincidente. Entonces 12:2, Éxodo. Este mes será cabeza de los meses, primero para ustedes, para todos los meses del año. Bueno, y luego dice, hablen con la comunidad, y el 10 de este mes
tomen un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok. Resulta que estamos en el mes de Abí o qué, o Nisán. El 10. El 10 el cordero tenía que ser separado. Pero la Biblia no dice si tenía que ser llevado a otro redil. No dice la Biblia si tenía que ser llevado a otro corral. Tenía que ser separado. Y resulta, hermanos, que el Señor también fue separado. Ya lo vamos a ver. Y entonces nos dice el Señor, vámonos por aquí, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. O sea, del 10 lo guardarán hasta el día 14, 4 días después. ¿Comprenden? ¿Por qué 4 días? El Señor no es coincidencias, es coincidencias, si así se me lo permite decir. ¿Por qué 4 días? Ese cordero, hermanos, en la época neotestamentaria representaba a Jesús, a Yahshua. ¿Por qué? Porque Jesús vino en el 4.º milenio de la humanidad. Y en el 4.º día el Señor hizo la luz, los astros. Y el Señor dijo, yo soy la luz que he venido al mundo. Y entonces, ¿coincidencia? No, planeado por Dios. Entonces lo guardarán 4 días, porque al 4.º día Jesús, en el 4.º milenio, Jesús fue sacrificado por nosotros. Y fue lo que nos permitió, hermanos, ir y penetrar al lugar santísimo, no como lo hacía el sacerdote cada año. Y nos permitió Jesús ir, hermanos, y entrar en el lugar santísimo a pedir perdón por nuestros pecados. Lo guardarán 4 días. Sigamos leyendo, hermanos. Dios. Versículo 7. Volvamos al 14, volvamos al 6. Y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, e inmolarán a toda la congregación. Eso en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. En el día 14 inmolaron a Jesús, al Cordero de Dios, no por toda la congregación, sino por toda la humanidad. Lo inmolaron por toda la raza humana. ¿Y quiénes lo inmolaron? Jesús fue inmolado por 2 poderes. Uno, el poder religioso, el Sanedrín, los sacerdotes, los fariseos. Y 2, el poder político, el imperio romano. Y entonces lo inmolarán, pero tenía que ser muerto en el sistema político, no en el sistema judío. Porque si hubiese sido muerto en el sistema judío, habría tenido que ser apedreado. Pero como los romanos eran especialistas en castigos crueles, entonces tenía que ser sacrificado políticamente, en el poder político, para que fuese clavado en un madero y no fuese apedreado. ¿Entienden? Ok. Vámonos por aquí. Y tomarán de la sangre, en el versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de la casa en que han de comer. Jesús, cuando es inmolado, hermanos, esos dinteles son nuestro corazón. Esos dinteles, nuestra mente. Esos dinteles, nuestro espíritu. Esos dinteles significan nuestra alma, nuestro yo interior. Porque es que tenemos que rociar con la sangre de Cristo nuestra mente. Porque el pecado entra por la mente. Cuando los ojos lo observan, cuando los hombres que somos solteros, vemos las obras del Señor que van paseando por ahí en los centros comerciales y parecemos ventiladores. Y también los casados pilas con eso. Entonces, el Señor quiere que los dinteles de nuestra alma, de nuestro espíritu, estén rociados por la sangre de Cristo, para que no entremos en pecado, para que no volvamos a morir espiritualmente, porque cuando Adán pecó, siguió vivo, su vida natural, su vida biológica, pero murieron espiritualmente. Y lo que quiere el Señor, hermano, es que nosotros no estemos muertos espiritualmente,
porque en cualquier momento nos arrebata y quienes estén, nosotros no. Aquí no hay nadie de esos. Quienes estén muertos espiritualmente se quedan, hermanos. Y el precio de la salvación de ellos es precio de sangre. Precio de sangre. Ok, entonces, hermanos, permítanme, pues, bueno, vámonos aquí. Versículo 11. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes de ancimo, con hierbas amargas lo comerán. Ojo, carne asada. Al Señor le asaron su carne a punta de latigazos. A punta de latigazos, metafóricamente, le asaron la carne porque se la rasgaron totalmente, hermanos. Hay un texto que dice que él no se le reconocía, que no había belleza en su rostro, porque su carne, haciendo la símil de la carne asada del cordero, su carne fue totalmente rasgada por nosotros, hermanos, absolutamente rasgada. O sea que en ese momento el Señor comenzaba a ser sacrificado hasta que, hasta que a las 3 de la tarde el Señor cerró sus ojos y entregó su espíritu. Abajo dice, y lo comerán así ceñidos sus lomos, su calzado en los pies y su cayado en su mano, y lo comerán apresuradamente porque es la Pascua. Hermanos, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de los hombres como de las bestias, y todos los Elohim, potestades, ídolos de Israel, ejecutaré mis juicios, yo Jehová. Entonces, hermanos, es esa Pascua que el Señor nos muestra aquí en Éxodo 12, pero es esa Pascua permanente que tenemos que tener nosotros en nuestra alma, hermanos. Es ese rociar nuestro corazón y nuestra alma cada día, a cada instante, hermanos. Rociar nuestro corazón, no como unos, infortunadamente, desafortunadamente, lastimosamente, como se quiera decir, unos quienes eran hermanos nuestros se fueron para allá. Y entonces no hay que hacer guerra espiritual, no hay que hacer batallas, no hay que ayunar. Si el Señor nos dice en su palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Exacto, huestes y potestades de las regiones celestes. Y cuando dice nuestra lucha no es contra sangre y carne, está tipificando al ser humano. Es decir, nuestra lucha no es que nos agarremos a trompadas con otro. Nuestra lucha está, dice esa palabra, en otros niveles. Y otro nivel es otra dimensión. Y otro nivel y otra dimensión es espiritual. Nosotros tenemos que batallar espiritualmente porque el diablo, hermano, tiene legiones celestes, y entonces envía sus espíritus a molestarnos, a perturbarnos, y entonces como no nos podemos agarrar con ellos a los puños, excepto que se incuben en otra persona, nosotros tenemos que batallar espiritualmente, y esa batalla se hace es tomando el apresto de la fiesta del Pesaj, o sea, la sangre de Cristo nos tiene que cubrir. Y él dice los lomos, dice por aquí los lomos, hermanos, es decir, cuando dice aquí los lomos ceñidos y la vara, ¿recuerdan la armadura de Dios? Ya la estaba señalando aquí. ¿Coincidencia? No. El Señor es muy maravilloso. Aquí ya estaba hablando de una armadura de Dios y la vara de aquí es la espada de la armadura de Dios. Van pillándosela, como dicen los pelados. Entonces ya el Señor nos está hablando de una armadura de Dios, de una armadura de Dios. Entonces, hermanos, ya les digo para dónde nos vamos. Ya el Señor nos está hablando de una armadura de Dios. Ok. Escuchen, hermanos. El Señor entra a Jerusalén antes de rayar el 10. Hermanos, no sé si alcanzan a ver esto, pero como es un símbolo, esta es la última semana del Señor, ¿ok? Esto que están aquí. ¿Lo van viendo? ¿Sí alcanzan a ver?
Entonces el Señor entra aquí, este 10. Entra aquí, el 10. Ajá, sí, Señor. Entonces, desde el 10 hasta el 14, ¿lo ven? El Señor comienza, es separado. Pero no es que es separado que lo llevaron y lo colocaron en otro sitio, no. Sino que el Señor comienza a ser inspeccionado. Porque el Cordero del Antiguo Testamento era inspeccionado, a ver si era perfecto. Entonces el Señor entra a Jerusalén, hermanos, y comienza a ser inspeccionado, comienza a ser observado. Hermanos, Lucas, ya les digo, vayan buscando el libro de Lucas. Lucas. Ese es el evangelio que más les gusta a los pastores de la prosperidad, Lucas. Entonces, hermanos, resulta 13:10. Gracias, Señor. 13:10. 13:10. Miren lo contradictorio de los hombres de la ley, que aparentemente guardaban el Shabbat, pero que andaban detrás de Jesús viendo él qué hacía. O sea que estaban trabajando. Ahora recordemos algo, hermanos. En la cultura hebrea no existe lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, no. Primer día de Shabbat, segundo día de Shabbat, tercer día de Shabbat, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Pero cuando se celebraba una fiesta, era un Shabbatón, gran Shabbat, ¿ok? Era un Shabbatón el festejar una iglesia, una fiesta. Versículo 10. Enseñaba Yahshua en una sinagoga el día de Shabbat, pero este era un día de reposo, no era un Shabbat normal, era un día de reposo, es decir, el último día de la semana, porque que cae sábado en nuestro calendario, porque después viene el domingo, que es el primer día de la semana. Entonces el Señor dice, enseñaba Yahshua en una sinagoga el día de Shabbat. ¿Qué quiere decir enseñaba Yahshua en una sinagoga el primer día de Shabbat? Hermanos, que tenemos que venir a la iglesia. No nos podemos ver las prédicas por internet. Tenemos que venir a la iglesia. ¿Me entienden? Porque si el Señor iba a enseñar en una sinagoga, simboliza que en las sinagogas, en los templos, en las iglesias, se enseña es para edificación del hombre. Y entonces cuando el Señor utiliza a la pastora, otro ministro, predicando en la iglesia, quiere decir que nosotros tenemos que ir a la iglesia, independiente que haya el internet. El internet es para las personas que viven muy lejos, pero nosotros, hermanos, vivimos muy cerca de la iglesia. Entonces tenemos que acudir a la sinagoga nuestra, al templo, a la iglesia, a escuchar lo que el Señor va a enseñar. Amén. Y dice aquí, ojo con esto, qué lindo. Versículo 11, y había allí una mujer que desde hacía ¿cuántos años? 18 años. Tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Vieron? Enlacémoslo entonces con los 18 años, con las 18 horas del Señor. Desde Getsemaní hasta las 3 de la tarde, nosotros andábamos encorvados por el pecado, porque nuestros pecados nos pesaban mucho. Y muchos que de pronto pensaban que andaban bien derechos, eran porque no tenían un sentimiento de arrepentimiento al Señor. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, nos entregamos al Señor, sabíamos y nos damos cuenta ahora que nosotros estábamos encorvados por el pecado, hermanos. Y que un pecado que nos llevaba no solo a la muerte biológica o natural, sino la muerte espiritual. Y sigue diciendo el Señor. Y cuando Yahshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad.
y puso la mano sobre ella y se enderezó. Luego exaltaba a Elohim con sumo gozo. Es lo que nosotros hacemos en la sinagoga. Lo podemos hacer en nuestro cuarto. Ella alzaba su rostro y danzaba con amor al Señor. Es lo que nosotros hacemos aquí, hermanos. Cuando danzamos con gozo y le decimos al Señor, gracias Señor, gracias porque algunos hermanos los sacó de la droga, otros del sicariato. Tengo un amigo pastor que me reuní con ellos en estos días y me dijo que él había sido de uno de los carteles y le tocaba disparar a un grupo de gente y que él siempre disparaba hacia arriba para no matar a nadie porque le revisaban las pistolas a ver si en verdad había disparado. Hermanos, entonces hoy que estamos aquí nosotros comprendemos, hermanos, que nosotros estamos encorvados en el pecado. No es que yo era muy bueno, no, yo solo rumbeaba como mi persona, no. Yo también estaba encorvado con el pecado, hermanos. Y no me quería dar cuenta. Sigue el texto bíblico. Pero el principal de la sinagoga, ¿vieron? Pero el principal de la sinagoga, hermanos, entonces, ¿dónde estamos? Hermanos, aquí, en el día 10. ¿Ok? En el día 10. Pero el principal de la sinagoga, y estábamos en un Shabbat, en un día de reposo, en que la ley decía que no se podía trabajar. Ajá, y ellos porque andaban de auditores, si no se podía trabajar. Por eso es que el Señor les dice hipócritas. ¿Recuerdan? Hipócritas que colocan cargas que ustedes ni siquiera pueden llevar. Hipócritas. Y entonces estamos aquí. Y entonces desde este 10 hasta aquí, el 14 a las 3, el Señor era hasta el 14, 18 horas antes de las 3, el Señor era observado, analizado, fiscalizado, pero no se le encontró culpa ajena. Entonces, no se le encontró, hermanos, culpa ajena. Hermanos, entonces, sigamos. Y dijo a la gente, 6 días hay, estaba hablando el principal de la sinagoga, 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues vengan y sean sanados hoy en un día de Shabbat. Entonces el Adón le respondió, buena gente, dice allí, hipócrita. Cada uno de ustedes no desea en el día de Shabbat, cada uno de ustedes no desata en el día de Shabbat su buey o su asno del establo y se lo lleva a beber. Y le dice, ojo con esta revelación, hermanos, ojo con esta revelación. ¿Recuerdan algo? A lo suyo y los suyos, ¿están entendiendo? Volvamos a repetir eso. A lo suyo vino, ¿a qué? A dar vida, a comunicar la palabra. Pero los suyos, ¿quiénes? Israel, no le recibió. Ojo con esto, hermanos, que la Biblia que ¡pac! Enlazarla con esta revelación. Gloria a Dios. Y esta hija de Abraham, ¿están viendo? Quiere decir que ella era judía. ¿Entendieron? Quiere decir que ella era del pueblo judío. O sea, a los suyos vino, ¿a quiénes? A Israel, a los judíos. Pero los judíos no lo recibieron. ¿Vieron? Esta hija de Abraham, hermanos, y esa fue otra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por mi apartamento. Esta hija de Abraham, quiere decir que ella era judía, pero los suyos, no obstante, el Señor se esforzó por salvar su pueblo. Sigue diciendo la palabra. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura el día de Shabbat? Hermanos, 18 horas. Antigüedades judías, gracias Señor, el libro. Un libro así, de una letra pequeña. Si fuera grandecita, tenían como 900 hojas. Hermanos, 18 horas. Ay Dios, ese era el libro, sí. 18 horas.
hermanos, el Señor, esta mujer tenía 18 años. El Señor entonces, reitero, vino y nos levantó del encorvamiento espiritual. A esta mujer la levantó de su encorvamiento. Pero para nosotros significa ese encorvamiento espiritual en que nosotros estábamos, porque estábamos sumergidos en las circunstancias del mundo. Y sigue aquí la palabra, hermanos. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba con gran júbilo y danza por todas las cosas maravillosas hechas por él. Hermano, nosotros nos gozamos y danzamos por todas las cosas maravillosas que el Señor hace en nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, ahora miremos algo, hermanos. Ojo, vaya, bueno, entonces, miremos Éxodo 12:6. Devolvámonos un poquito. Éxodo 12:6 de nuevo. Padre, gracias. Dios. Éxodo 12:6. Repasemos una cosita aquí. Y lo guardaban hasta el día 14 de este mes e inmolaban a toda la congregación. Bueno, y después de Éxodo 12:6, hermanos, miremos, ojo, después se celebraba la Pascua, ¿cierto? ¿Ok? Entonces brinquemos a Lucas 22:19. Ay, Señor. Lucas 22:19. El pueblo de Israel celebró la Pascua, hermanos. Celebró la Pascua el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora bien, hermanos. Recuerden algo. Algún día les vamos a mostrar esto allí, cuando el Señor lo permita. Recuerden algo. Los días en el horario del Señor es del día anterior. Mi hermanito ahora decía, hoy es viernes, cuando pregunté qué día era hoy, ¿cierto? O sea que el miércoles, hermanos, comenzaba el día martes. Hermanita amada, recuerde algo, y fue Génesis 1:5, la tarde y la mañana un día. Entonces siempre el otro día que está allá comienza unas horas acá, ¿vale? O sea, hoy a las 6 comenzó el día viernes. Bueno, hermano, o sea, miren, este miércoles que está aquí, que el Señor entregó su espíritu el día miércoles a las 3, este miércoles en el horario del Señor comenzó el martes a las 6. ¿Ok? Bueno, comenzó el martes a las 6. Entonces, permítame en esta gráfica. Recordemos que los días tienen 24 horas. Y 3 días son 72 horas. Pero el sistema tradicional dice que el Señor murió un viernes a las 3 y el domingo por la mañana ya estaba. Yo, muchachos, acabo de resucitar. No cuadran 72 horas. ¿Me comprenden? No cuadran. Entonces, el día tiene 24 horas. Esto que está aquí son 24 horas de un martes. ¿Lo alcanzan a ver? Algún día se los presentaré. Esto que está aquí son 24 horas de un martes. ¿La ven? Y esto que está acá son 24 horas del día miércoles. O sea que en el horario del Señor, el día 14, hermanos, comienza en el día martes. Y comienza en el día martes, renglón resaltado, comienza en el día martes a las 6 de la tarde. ¿Comprendieron? Hasta las 6 de la tarde del día miércoles. Hay 24 horas. En ese lapso, el Señor sigue siendo observado. Ahora bien,
Ya sabemos que en en el Antiguo Testamento, Levítico 23, el cordero era observado para mirarle si tenía alguna falla, ¿cierto? Ok. Entonces, el Señor en el Nuevo Testamento es observado. Primero que todo, Mateo 12:40. Mateo 12:40. Mateo 12:40. ¿Qué dice Mateo 12:40? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ok? Entonces el Señor comienza a aclarar que son 3 días y 3 noches. Ahora bien, si ustedes buscan, hermanos, tengan la amabilidad, Jonás 1:3. Jonás, ¿dónde estás, Jonás? Jonás 1:3. Perdón, ya les digo, hermanos, excúsenme. Jonás. Ya les digo, hermanos. No, ya les digo, hermanos. Jonás, ay, Dios, se me está embolatando esto. Perdón, excúsenme, hermanos. Oseas 6:2, excúsenme, tenga la amabilidad. Oseas 6:2. Oseas. Hermanos, este versículo de Oseas es tremendamente escatológico, pero nos indica, hermanos, entonces, Oseas 6:2. Sí. Oseas 6, era Oseas 6:2, qué pena con ustedes. Oseas 6:2. ¿Ok? ¿Llegaron? Vamos a leerlo. Nos revivirá después de 2 días. Ojo con esto. Nos revivirá después de 2 días. Jesús vino en el 4.º milenio. ¿Ok? Pero nos va a revivir después de 2 días. O sea, después de 2000 años viene Él y restaura su reino en la tierra. Ok. Y en el tercer día, ¿oyeron? Y, está hablando de un tercer día. Y en el tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Y en el tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Jesús se levantó en el tercer día. ¿Saben para qué? Para que nosotros podamos vivir en su presencia. ¿La pillaron? Qué rico. Y el Señor se levantó en el tercer día, hermanos, para que nosotros pudiéramos vivir en su presencia. 2 días, volvámonos al pueblo de Israel. 2 días, dice aquí, 2 días, y nos revivirá después de 2 días. El Señor viene a revivir su pueblo de 2 días, a perdonarlo. 2000 años. Recuerden, desde que el Señor hizo alma viviente a Adán y a Eva, hasta que vino 4000 años. 2 días que le quedan a la humanidad, 2000 años. Entonces, cuando pasen los 2000 años, que se celebre la fiesta de Yom Kippur, hermanos, ¿recuerdan Sukkot? El Señor va a revivir su pueblo. Y en el tercer día, simbología, el milenial nos revivirá. Y en el 8.º milenio vamos a estar con Él por siempre. Pero era especialísimo, importante, que el Señor fuera revivido el tercer día. Y así como Él revivió, nos va a revivir a nosotros, pero ya en un estado de por toda la eternidad. ¿Ok? Ya les digo, volvamos acá, hermanos. Miremos Lucas 18:31. Lucas 18:31. Lucas 18:31.
Hermanos, se comienza entonces a señalar que era necesario que Jesús muriera por nuestros pecados. Era vital. Les dije Lucas 18:31. Tomando Yahshua a los 12 les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas acerca del Hijo del Hombre. ¿Escucharon? Todas las cosas escritas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, escrito está. ¿Comprendieron? Escrito está. Isaías 53, especialmente Isaías 53:7. Escrito estaba que el Señor iba a padecer por nosotros. Escrito estaba que el Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre. ¿De quién? Del gran pez. Escrito está. Entonces el Señor comienza a repetir: escrito está. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Isaías 53. ¿Ok? Ok. Y después que lo hayan azotado, lo matarán. Lo matarán. Mas él, ¿cuándo? Al tercer día, ¿qué? Vivirá. Volverá a la vida. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les estaba encubierta y no entendían el significado de lo que el Señor les decía, hermanos. No entendían. Pero el Señor les estaba diciendo que era necesario que Él padeciera por nosotros, porque Él era el Cordero de Levítico. ¿Se acuerdan que leímos ahora Levítico? Ajá, Él era el Cordero perfecto, hermanos, que iba a ser observado, separado, para ser sacrificado por nosotros. Hermanos, Marcos 8:31. Marcos 8:31. Padre Santo. Marcos, ¿llegaron? Resulta que el Señor sigue haciendo milagros. Y seguía haciendo milagros y seguía siendo observado por los sacerdotes, por los escribas, por los principales de la sinagoga, o sea, por el poder religioso, hermanos. Y muchos hoy matan al Señor dañando su palabra, el poder religioso. Les dije, Marcos, gracias, ay Dios, Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre, que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser entregados a paganos y ser muertos y volver a la vida. ¿Después de cuánto? De 3 días. Y no cuadra 3 días desde el viernes a las 3 hasta el domingo por la mañana. No cabe, no cuadra, no es lógico. Hermanos, Marcos 9, 30-31. Marcos 9. Sí, 30-31. 30. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, o sea, Galilea, y no quería que nadie lo supiera, puesto que enseñaba a sus discípulos y les explicaba su misión. El Señor tenía una misión. ¿Qué les parece? Pero si tenía una misión, tenía una visión. Recuerden que siempre hay una misión y una visión. O sea, tenía una misión, la de comunicarnos las palabras de salvación y la de ser muerto y al tercer día resucitar. Tenía una misión. Su visión, ¿recuerdan un capítulo del libro de Juan que me gusta mucho, que es el capítulo 17? Padre,
aquellos, yo quiero que ellos estén donde yo voy a estar o donde yo estoy. O sea, Él quiere que nosotros estemos donde Él está ahora, a la diestra del Padre. Por eso es el arrebatamiento. Solo se perdió uno, el hijo de perdición. La visión de Él, hermanos, es que nosotros seamos salvos. La visión es algo futuro, pero la misión es lo que estoy haciendo ahora para llegar a la visión. ¿Entendieron? O sea que Él estaba entregando su vida, predicando su palabra como misión para cumplir la visión de Él, que es que nosotros estemos con Él en el paraíso, en el reino de los cielos. Pues enseñaba a sus discípulos y les explicaba su misión como hijo de hombre, como hijo de Ben Yosef, y les decía: el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto volverá a la vida. ¿Cuándo? Al tercer día. Y no entendían lo que el Señor explicaba. Ok. Resulta, hermanos, que el Señor sigue siendo observado. Padre Santo, que me alcance el tiempo. El Señor sigue siendo observado. Y entonces, hermanos, Mateo 21 nos dice, del 1 al 17, como es larguito, pero anótenlo si quieren, lo tomen por ahí un registro, Mateo 1, del 1 al 17. Mateo 1, del 1 al 17. Entonces, hermanos, el hombre estando en Jerusalén, el Hijo del Hombre, comienza y sigue siendo observado, fiscalizado, por los que decían que no había que hacer nada un sábado. Pero esa observación que hacían ellos, hermanos, esa observación que hacían ellos, la hicieron estos 4 días, miren, la hicieron estos 4 días, 10, 11, 12 y 13, ¿ok? Esta observación, miren esta gráfica, la hicieron estos días, ¿ok? ¿Por qué el Señor no fue apresado el 10? Si fue separado. No, es que era observado. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque si él hubiese sido apresado el 10, aquí no había podido celebrar la fiesta de la Pascua. Y la celebró con sus discípulos. Si él hubiese estado apresado desde el 10, no había podido festejar la fiesta de la Pascua, ¿sí o no, hermanos? Entonces el Señor era observado. Lucas 13, 10 al 14. Esto les va a sorprender. Gloria a Dios. Lucas, Padre Santo. 13, 10 al 14, Lucas. Hermanos, cuando nosotros cambiemos nuestro corazón y el Señor, ya volvemos a Lucas, ¿no? Y el Señor nos arrebate, nos va a dar muchas lucas. Es decir, cuando la plata para nosotros no tenga importancia, el Señor nos va a dar muchas lucas. Y nos vamos a ir en el arrebatamiento. Y yo le digo a un amigo de la universidad: el BMW que el Señor me va a dar cuando yo esté elevándome en el arrebatamiento, cojo las llaves y te las tiro en la cabeza. Quédate con eso. No me hace falta. ¿Me entienden? Al que le digo yo que anda a la iglesia, coge el piano, la batería, no nos interesa porque ya estamos arriba. Allá tú. Les dije Lucas, ¿qué, hermanos? 13, 10 al 14. Bueno. Perdón, ese ya lo habíamos leído, ¿cierto? Entonces cortemos tiempo y vámonos a Lucas 31, 32. Para no volverlo a leer. Hermanos, esto les va a sorprender con todo el corazón. Se van a sorprender, hermanos. Por favor, abran su corazón. Lucas 13, del 31 al 32. Hermanos, esto les va a tocar el corazón. ¿Ok? Miren, confirma la palabra del Señor. Hermanos, confirma la palabra del Señor. Miren.
Ay, Señor, espera, tengo la gráfica lista, hermanos. Confirma la palabra del Señor. Lucas, confirma la palabra. Bueno, leámoslo primero. En aquel mismo día llegaron unos fariseos seguidores de Cristo, de Yahshua. Habían unos fariseos encubiertos que seguían a Cristo. Esa connotación daba de que admiraban a Cristo, porque decir seguidores, ¿cierto? Parece ser, ¿cierto? Diciendo, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere invitar a una cena, te quiere matar. Y les dijo, voy a listar la gráfica, y les dijo, oiga, hermanos, el Señor hubo un momento en que fue un cordero callado, sumiso, no abrió la boca, lo escupían, le pegaban, y el hombre no abrió la boca para nada. Pero ¿sería que Jesús siempre fue así en su ministerio? No. Miren, esto me gusta mucho. Y les dijo, vayan y digan a esa zorra. ¿Sí? ¿Vieron? Vayan, díganle a esa zorra. Yo me imagino a Jesús no con los brazos cruzados, porque él era expresivo. Vayan y díganle a esa zorra desafiante. Pero cuando fue apresado para cumplir la hora del cordero, ahí sí enmudeció. Recuerdan que hace ratico leemos hipócritas, o sea que el Señor tenía temple, pero cuando iba a cumplir la función del cordero, Isaías 53 enmudeció. Ojo con esto, hermanos, por favor, grábense en esto. Vayan y digan a esa zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones. Ojo con esto, hoy y mañana. Ojo con esto, hoy y mañana. Y les dijo, vayan y digan a aquella zorra, eso me parece chéverísimo. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. ¿Y qué dice? Y el tercer día termino mi obra. Hermanos, préndanse de sus sillas. Hermanos, el Señor está hablando aquí, allí, miren, en el 10. ¿Ok? Hoy y mañana. ¿Ya? Y el tercer día, el Señor está hablando aquí. Hoy y mañana. Y al tercer día, ojo, hoy y mañana y al tercer día, 1, 2 y 3. ¿La vieron? ¿La viste, Pastor Gloria? ¿Sí alcanzas a ver? Hoy y mañana. Y el tercer día, hoy y mañana, 1, 2 y 3, día 14. Hermanos, hoy y mañana y el tercer día, 1, 2, hoy y mañana y el tercer día, 1, 2 y 3, día 14. ¿La pillaron? Hermanos, estamos en la escuelita, no mentiras. Hoy y mañana y el tercer día en la universidad de Dios, sí. 1, 2 y 3, termino mi obra. ¿La pillaron? 14, 3 de la tarde, 3 p.m., terminó su obra. ¿La pillaron? Hermoso el Señor, ¿cierto? Hermano, si vieron, hoy, mañana y el tercer día, 1, 2, 3, terminó su obra a las 3 de la tarde. Hermoso el Señor, ¿cierto? ¿Sí o no? Hermoso, hermanos. Ahora bien, ay Señor, no me va a alcanzar el tiempo. Padre Santo. Hermanos, Santo Dios. Veamos una cosa. El horario del Señor, los días del Señor son 6 de la tarde hasta el otro, ¿cierto? Sí, hasta el otro día a las 6. Pero el Señor dice, hay 12 horas de día y 12 horas de noche, ¿cierto? Allí los judíos cambian un poquito la cosa.
hermanos, para ellos comienzan 12 horas desde las 6 de la tarde. ¿Hasta cuándo? 12 horas, 12 horas. Sí, hasta las 6 de la mañana. Y entonces son horas nocturnas, pero hay 12 horas desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana, que son de día. ¿Entendieron? Entonces en cultura hebrea, en cultura judía, la primera hora de la mañana es a las 6 de la mañana. ¿Ok? ¿Está bien? La primera hora de la mañana es a las 6 de la mañana. Pero los hebreos, esas horas de la mañana, las dividen en secciones de 3. De 6 a 9, Jesús fue crucificado, sacrificado, pues clavado en el madero, ¿cuándo? 9 de la mañana. De 9 a 12, y luego vienen las horas de la tarde. ¿De 12 a qué? A 3, y de 3 a 6. Ojo con esto. Y el Señor fue sacrificado entre las 2 tardes. O sea, ¿cuándo murió? A las 3 de la tarde. Ya entregó su espíritu. Y fue clavado en el madero a las 9 de la mañana. ¿Ok? ¿Y cuántas horas hay, hermanos? De 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Ah? 6 horas, gracias, don Plinio. Ojo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿cuántas horas hay? 6 horas, ¿cierto? ¿Sí? Y resulta que 6 es el número del hombre en la tierra, porque va a estar 6.000 años en la tierra, ¿recuerdan? Desde que el Señor creó a Adán y lo hizo como alma viviente, hasta 4.000 años, más 2.000, son 6.000. Y el Señor estuvo desde 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde colgado, sufriendo. 6 horas que representan los 6.000 años del hombre en la tierra. ¿Coincidencia? No. Diosidencia. Cronograma de Dios. ¿Qué nos indica eso, hermanos? Que el Señor tiene un cronograma establecido desde antes de Génesis 1:1. ¿O no? ¿Entendieron? Entre las 2 tardes. Entonces, de 1 a 3 y de 3 a 6. Pero las tardes de la tarde, ¿no? Que están después de las 12 del día. Hermoso, ¿cierto? El Señor es exacto, hermanos, exacto en sus cosas, hermanos. Ahora bien, hermanos, Dios resucita antes de que amanezca, es decir, antes de que llegue el domingo, que es el primer día de la semana. ¿Recuerdan unas mujeres que van a llevar esencias aromáticas? ¿Sí? Entonces Dios ya estaba resucitado, hermanos. Ahora bien, escuchen esto, hermanos. Gracias Dios. Escuchen esto. Voy a darles unas citas bíblicas. Para los que toman nota, las tomen. Voy a darles unas citas bíblicas que señala los momentos en que Jesús fue observado. Ojo con estos 2 estadios. Fue observado antes de ser arrestado. ¿Ok? Y fue observado después de que fue arrestado. Vimos ahora algunos versículos de observado antes de ser arrestado. Y ahora vamos a ver unos versículos que es observado después de ser arrestado. Hermano, es que la palabra es bella. Mateo 27:1, se los voy a hablar, ¿de qué trata? No vayan allí, tomen anotación y presten oídos porque ya creo que ya pasó la hora
La pastora me había dado 4 horas, pero mejor cortemos. Entonces, hermanos, Mateo 27:1, observado por Poncio Pilato. O sea, ya había sido arrestado. ¿Ok? Aún más. Allí en Mateo 27:1 dice, el mismo Judas, el que lo entregó, observa y concluye que él era inocente. Sí. Y Jesús ya estaba arrestado. Ojo. Eso, hermanos, es Mateo 27:3. ¿Ok? Ojo. Pilato y los principales sacerdotes y los ancianos, incluso la esposa de Pilato, lo observan, lo examinan. Mateo 27, del 17 al 26. Mateo 27, del 17 al 26. Seguía siendo observado. También lo observa Herodes. Lo observa todo el mundo para encontrarle un defecto al Cordero Perfecto. Imagínense. Herodes lo observa. Lucas 23, 6 al 12. Lucas 23, 6 a 12. Herodes también lo observa. ¿Qué tenaz? Anás, el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, lo observa. Lucas 3:2. Otro, Juan 18, 13, 14 y 19. Otro, Juan 18, 24. Anás, el sumo sacerdote, o sea, el poder ¿qué? Religioso. Gracias, qué bueno. El poder religioso lo observa. Hermanos, Caifás también lo observa. Juan 11, 49, 53. Juan 11, 49, 53 también lo observa, buscándole daños, buscándole imperfectos. Le había dicho ahora de Judas, el que lo entregó, también está en Mateo 23, 3 al 5. Judas, el que lo entregó. Mateo 23, 3 al 5. Hermanos, los 2 últimos que lo observaron a él, ya clavado en un madero, el centurión. Mateo 24, 54. Recuerden que el centurión dijo, verdaderamente este era ¿qué? El Hijo de Dios. Y el último que lo observó, y estaba calladito, hasta que abrió gracias a Dios su boca. ¿Quién fue? El ladrón. ¿Recuerdan? El que estaba clavado en el madero también. El ladrón. Y eso es Lucas 23, 39 al 43. Y el ladrón dice, nosotros merecemos morir. Nosotros hemos hecho cosas malas, pero este hombre, este justo, nada malo ha hecho. Y para que el ladrón diga eso, es porque había estado to watch, to see, observándolo a Jesús. Ninguno, hermanos, ninguno le encontró a Jesús defecto alguno, hermanos. Ninguno le encontró a Jesús defecto alguno. ¿No es hermoso eso, hermanos? ¿No es hermoso eso? O sea, observado cuando entró a Jerusalén, observado con varios hechos que él hizo, observado antes de ser arrestado y observado después de ser arrestado. Y Jesús, hermanos, el Dios hecho hombre, hizo todo eso por nosotros. Miren, hermanos, Cristo es el ungido de Dios. Ojo con esto, píenselo bien, por favor. Cristo es el ungido de Dios. Cristo, el ungido de Dios. Y lo humano del ungido es Jesús. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Lo repito.
Cristo es el ungido de Dios, mi ungido. Y lo humano de Cristo es Jesús. ¿Entendieron eso? Eso es sorprendente, hermanos. Y eso solo lo comprendemos y lo entendemos nosotros. Nadie más. Los que amamos a Jesús, los que seguimos a Jesús, los que entregamos nuestro corazón a Jesús, hermanos. Y a mí me sigue leyendo, a mí me sigue doliendo, hermanos, doliendo. Hombres del Señor que hoy niegan a Jesús, que hoy hablan con despotismo de Jesús. Excúsenme la expresión, casi con asco de Jesús. Y hablan con asco del Nuevo Testamento. Y excúsenme la expresión, por favor. Y con reasco de Pablo. Y a esa persona, que es un tremendo teólogo, pues en la época que yo lo conocí. Varios hermanitos de aquí me decían, uy, yo lo oía por radio, ¿qué le pasó? Hoy niega a Jesús. Y Él me formó a mí. Hoy lo niega. Y yo le he dicho, mira, nos encontramos públicamente y tú estás negando a Jesús, combatimos. Comparte lo que tú me enseñaste de Jesús, con otra gran parte que estudié y con otra inmensa parte que el Espíritu Santo me ha revelado. Y eso tenemos que hacer nosotros, hermanos. Combatir por Jesús, hermanos. Combatir por Jesús. Recuerden, creo que es Hechos 17, que yo les he contado y me gusta mucho. Tenemos que trastornar el mundo con la palabra de Jesús. Y dice en ese capítulo, estos que trastornan el mundo han venido también hasta acá. Hermanos, con la palabra del Creador, con la palabra del Señor Jesús, tenemos que trastornar el mundo, hermanos. Nuestra misión, mírenlo desde este punto de vista, predicar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero mírenlo de esta parte, de esta forma. Al hacer eso, ¿sabe qué estamos haciendo? Consiguiendo ciudadanos, convirtiendo gente del mundo como ciudadanos del reino de los cielos. ¿La vieron? Convirtiendo gente que no cree en el Señor y volviéndolos ciudadanos del reino de los cielos. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Hermanos, Juan 17, se los voy a leer, tranquilo. Juan 17, 4, que me mata, dice Jesús. Juan 17, 4, hermanos, esa escena se vive en el monte Getsemaní. Les digo en el nombre del Señor, no es que yo sea agnóstico, no, ni nueva era, menos. Una noche yo me metí en esto, hermanos, y sentí el olor del pasto mojado. ¿Se acuerdan que se los conté alguna vez? Sentí la brisa húmeda y me puse a llorar, hermanos. Y esto lo sentí yo. Aquí está la misión y la visión del Señor Jesucristo. Misión 17:4. Yo te he dado esplendor en la tierra y he acabado la obra que me hiciste que hiciera. ¿Escucharon? Y he acabado la obra que me diste que hiciera. O sea, acabé mi misión, Padre amado, acabé mi misión, mi misión. Y el Señor le dice ahora, mi visión. 17:24. Padre, aquellos que me has dado, resulta que el Señor, Dios, a todos ustedes, se los dio a Jesús desde antes de Génesis 1:1. ¿Me comprenden? Ustedes ya eran de Jesús. El Señor ya sabía que ustedes iban a estar aquí. Hace rato. ¿Me comprenden? Hermanos, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, miren, Él todavía estaba aquí en Getsemaní, pero Él ya asumía que iba a terminar la obra, que iba a ser muerto y que iba a ascender a los cielos. Obviamente que iba a resucitar. O sea, donde yo voy a estar,
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Entendieron? Ustedes estén conmigo para que vean mi esplendor que me has dado, porque me has amado desde antes de que el mundo fuera creado. El Señor quiere que nosotros estemos donde Él está. Pero para eso tenemos que aferrarnos de la sangre de Cristo, hermanos. Aferrarnos de la sangre de Cristo. No soltarnos de la sangre de Cristo, hermanos. Es un sentimiento que tiene el Padre Creador. El Padre Creador es un sentimiento que transmitió Jesús. Y entonces, ¿dónde yo voy a estar? ¿Recuerdan? Padre, devuélveme la gloria que tenía yo desde antes de que todo existiera. Desde antes de que todo existiera. O sea, desde antes Génesis 1. Y recuerden, y entonces el Padre lo exaltó. ¿Recuerdan? Y le dio un nombre, que es que sobre todo nombre, para que todo aquel que al escuchar ese nombre, toda rodilla que se doble. De los que están ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde más? Debajo de la tierra, ¿y dónde más? Y en el cielo. O sea, en 3 dimensiones. El Señor las cubrió todas, hermano. En el cielo, los ángeles rinden glorias y alabanzas al Señor. Quebrantamiento de rodillas. Cuando Satanás escucha el nombre de Yahshua, huye, le tiembla, así, no solamente se le doblan las rodillas, sino que le tiemblan. Y nosotros, cuando estamos aquí, en la sinagoga, en la iglesia, en el templo, como Jesús acostumbraba a ir, cuando él está en el templo y abre el rollo del profeta Isaías, ¿recuerdan? Dice allí, y tomó el rollo como acostumbraba a hacerlo. Quiere decir que el Señor acostumbraba a ir a la sinagoga, a hablar con los principales de la sinagoga, y acostumbraba, o sea, a congregarse. Por eso es que nosotros tenemos que acostumbrarnos, no perder la costumbre, a venir a la iglesia, porque es una enseñanza del Padre Creador a través del Señor Jesucristo, hermanos. Hoy estamos gozosos con el Dios que tenemos, hermanos. Estamos gozosísimos con el Jesús Salvador que tenemos, hermanos. A unos ex hermanos que se murió en estos días, alguien de allá, yo le decía, mire, si un hermano de la iglesia, los cubro con la sangre de Cristo porque nos vamos todos en el arrebatamiento, llegase a fallecer, yo te digo él para dónde se va, con quién se va y quiénes lo vienen a llevar. ¿Recuerdan que al pobre lo vino unos ángeles a llevarlo? Y ustedes no me pueden decir que creen en la reencarnación, el hermano de ustedes, ¿en qué reencarnó? Y pasó un perrito. Qué pena con el perrito. ¿Reencarnó en ese perrito? ¿En un árbol? ¿En un sapo? ¿En un mico? ¿En qué reencarnó? En cambio, yo sí te puedo decir, por ejemplo, el pastor de la iglesia, mi amigo, yo te puedo decir dónde está, con quién está, o con quiénes están. Y ustedes no pueden decirme, ese hermano de ustedes que ha fallecido, en qué reencarnó. Porque nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro amigo que era pastor de la iglesia, ¿saben con quién está ahora? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con tremendo combo, hermanos. ¿Sí o no? ¿Es bonito eso, sí o no? Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Gloria a Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿cierto? Cordero perfecto. Ojo, hermanos, cuando la palabra dice como inmolado, es que estuvo inmolado. ¿Ok?
Cuando dice como inmolado, es que estuvo inmolado, porque es que resulta que Él resucitó. Y está al lado del Padre, porque el Padre le devolvió la gloria que Él tenía y el esplendor desde antes de Génesis 1:1, ¿ok? Entonces dispongámonos, hermanos. Hermanos, le doy gracias a Dios. Siento que Él me apoyó hoy. Le doy gracias al Espíritu Santo. Bendito sea Espíritu Santo. Gracias. Vamos a alabar al Señor, hermanos. Como hermanos, vamos a alabarlo. Bendito eres, Señor. Bendito, bendito eres, Señor.